Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 306, El derecho al amor. Confiesa que tiene algo con el príncipe. Sancha chasqueó la lengua. Ariadne se mordió la punta de la lengua. Tan pronto como se mencionó al príncipe, ella preguntó, ¿has oído algo? Como si fuera un hecho que algo estaba pasando y solo estuviera confirmando si se había corrido la voz o no. Ariadne, avergonzada, se hundió más en el agua. Tengo razón. Ella negó con la cabeza en el agua, rechazándolo vehementemente. Su cabello negro se agitaba en la bañera como una criatura acuática. No pasó nada. Sancha no escuchó las protestas de la señorita. ¿Cómo que no? El día que regresó de ver al príncipe en el castillo, su cara brillaba mucho. Sancha levantó el brazo derecho de Ariadne. Incluso hoy, a pesar de que el carruaje se volcó, fue a encontrarse con el representante del ducado de Taranto. Ella frotó meticulosamente el brazo de Ariadne con jabón. Al mismo tiempo, la regañó. No es porque si se cancela la guidata, no tendrá más oportunidades de ver al príncipe. La cara de Ariadne se puso roja. Tenía mucho que decir, pero al final no lo negó. La relación entre Ariadne y Sancha era que, pasara lo que pasara, no mentirían. ¡Ay! Solo sé honesta. Ariadne suspiró profundamente. Esto no es tan simple. Si alguien le preguntara a Ariadne si le desagradaba Alfonso, la respuesta sería que no en absoluto. Ella amaba cada minuto y cada segundo que pasó con su antiguo amante, el príncipe dorado, tan puro como el aire de la mañana. Pero si le preguntaran si haría cualquier cosa para estar con él de nuevo, la respuesta sería que no. Alfonso merece conocer a alguien mejor que yo. Eso no cambia el hecho de que todavía lo amo, pero de todos modos, es así. Sancha empapó una esponja con jabón y metió la mano en la bañera. Encontró el pecho y el torso de Ariadne bajo el agua y los frotó suavemente. Parecía que quería animar a Ariadne. Pero mientras la frotaba, se enojó. Sancha se enderezó y exclamó: ¿por qué de repente tanta melancolía? Sancha se dio la vuelta hacia el otro lado de la bañera. ¿Es por su estatus? Ariadne suspiró. Por supuesto, también había un problema de estatus. Pero eso no podía convencer a Sancha. Sancha habló apasionadamente. No es como si hace unos años fuera una princesa y ahora de repente sea la hija de un cardenal. Si las cosas han mejorado desde entonces, han mejorado, porque antes se lanzaba de cabeza y ahora de repente se retrae. Esta vez era el turno de limpiar el brazo izquierdo. Sancha tiró del brazo izquierdo de Ariadne de forma algo combativa y exclamó: aunque se dice que el brazo se dobla hacia adentro, a mis ojos, a la señorita no le falta nada para el príncipe. Mire esto. La mano ya está curada, hoy no se ve nada. En la mano izquierda de Ariadne, a los ojos de Sancha, no había ni un solo rasguño. La piel perfecta y suave como la leche, combinada con uñas rosadas largas y firmes, brillaba como una obra de arte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Qué alegría volver a ver sus hermosas manos! Ariadne forzó una sonrisa. Si había una excepción a la regla de no mentir entre Ariadne y Sancha, era el secreto de la regresión. ¿Verdad? Parece que la medicina de esa anciana gitana es bastante efectiva. Sancha miraba la suave mano izquierda de Ariadne con asombro. No es que sea bastante efectiva, como es que algo tan grave se curó tan rápido. Si lo vendiera, me haría millonaria. Pero la anciana mora no había curado las cicatrices de Ariadne. Solo había sido un engaño temporal. En los ojos de Ariadne, la cicatriz de su mano izquierda, o más bien de su brazo izquierdo, de un rojo sangre, se veía vívidamente. La noche de luna nueva pasada, la anciana mora le había rogado a Ariadne: esto es brujería. No es una cura. Otros no lo ven. Pero tú sí. Nunca olvides ese hecho. Es tan importante esa diferencia, el resultado de que otros no lo vean es el mismo. La anciana mora chasqueó la lengua. Los bárbaros occidentales, por muy inteligentes que parecieran, al final eran ignorantes hasta la médula. No tenía ni idea de por dónde empezar a enseñar.
En lugar de educar a la joven, no a la Bárbara que, a pesar de haber vivido 2 veces, no había madurado, primero estableció ejes en varias direcciones. Luego era el turno de ofrecer las especias preparadas como ofrenda. Ofrecer ofrendas es el comienzo del ritual, es decir, el contenido de la oración. La canción que cantaría hoy era una oración a los espíritus que habitaban esta tierra desde el principio, en la noche de luna nueva, cuando todos los despiertos estaban ocupados. Esto es brujería que extrae el poder de la tierra, pero sinceramente, no sé cuánto poder podrán prestar los dioses nativos de la tierra bárbara occidental. Ariadne no sabía qué responder y simplemente se quedó callada. Ya que había inmigrado, no era necesario denigrarla constantemente llamándola bárbara. La anciana mora, sin importarle lo que Ariadne pensara, murmuró, balbuceó, bailó, marcó las direcciones y corrió sintiendo el aire durante mucho tiempo, y finalmente sonrió ampliamente. Gracias. La anciana gitana se inclinó profundamente con respeto y al mismo tiempo, dejó caer su bastón con un clic. Todo se detuvo por un momento y Ariadne supo que la oración había terminado. Listo, ya está. La anciana le entregó su bastón a Ariadne y dijo. Ariadne lo tomó aturdida. Mientras el poder de los dioses nativos permanezca, la marca en tu brazo izquierdo será invisible para los demás. Ariadne miró su brazo izquierdo, pero no pasó nada. ¿Ese poder divino cuándo empieza y cuánto dura? El dios pagano no está ya muerto. El continente central, incluso los paganos son una rama de la secta de la Iglesia, no hay nadie que adore a un dios pagano completamente desconocido. La anciana chamana, al ver la expresión desesperada de Ariadne, sonrió. No te preocupes tanto. El poder del dios nativo se puede usar incluso sin una secta o creyentes. Simplemente no es tan fuerte. ¿De verdad? Sí. Y dura más de lo que piensas. Dura aproximadamente 1 mes. Si haces un ritual de nuevo cada luna nueva, se recargará. Puede que a veces tenga que saltármelo si estoy ocupada, pero no tienes que preocuparte demasiado. Ariadne finalmente suspiró aliviada. Pero no te confíes demasiado. Esto fue un poco molesto. ¿No a qué ritmo se supone que debo seguir? La anciana mora también tenía mucho que decir. Es porque no conoces el camino de la moderación. ¿Qué tontería es esa de la doctrina de la media? Es la primera vez que la oigo. Es porque eres ignorante. Cuando la anciana hizo ademán de blandir su bastón como antes, Ariadne se apartó rápidamente. La anciana refunfuñó y continuó explicando. Cada vez que se ve, el dios nativo tiene que usar su poder divino para ocultarlo. Así que si es posible, cúbrelo con guantes o lo que sea para que no se vea afuera normalmente. Ah. Si una persona lo ve, se usa uno de poder divino. Si 30 personas lo ven, se usan 30 de poder divino, y si 20.000 personas lo ven, se usan 20.000 de poder divino. Así que en lugares concurridos, cúbrelo absolutamente. Entiendo la estructura. Ariadne, que estaba emocionada con la idea de correr con un vestido de muselina fino sin guantes en pleno verano, se desanimó un poco. Con un sistema así, no había margen para el despilfarro, por lo que los guantes seguían siendo una necesidad. La anciana, quizás sintiendo lástima por su situación, añadió un pequeño consuelo. Si tienes que mostrar el brazo, hazlo en reuniones con unas pocas personas cercanas, y la fecha, si es posible, que sea justo después de que hayamos hecho el ritual juntas. Si estuviéramos en nuestra tierra natal, este tipo de brujería de engaño, la abuela, que seguía con la misma fanfarronería sin sentido de que una vez que lo cuelgas, te dura medio año, no olvidó dejar una advertencia. La mancha en tu brazo es como el medidor de tu karma. Siempre la verás en tus ojos. Recuerda. Si olvidas tu propio karma, lo olvidas todo. Y el que olvida el pasado, nunca tiene éxito. Ariadne respondió a regañadientes. Siempre lo tendré en cuenta. El número de personas que maté. El peso de los pecados que cometí. Mi karma que debo cargar. Por eso Ariadne no pudo acercarse primero a Alfonso. Para estar con él, ella había derramado demasiada sangre. Y entre la sangre que derramó, también estaba la sangre de Alfonso de su vida anterior. Sancha le dijo a Ariadne que recibiera visitas de extraños debido a su caída del carruaje, pero la persona que realmente necesitaba visitas era otra.
Isabella llevaba 42 horas seguidas de parto. Sin embargo, todavía le quedaban fuerzas para gritar. Eso sí que es tenaz. Minipin, la condesa Bartolini Clemente, que había visitado a su familia después de mucho tiempo, se quedó de brazos cruzados fuera de la sala de partos y negó con la cabeza. 4 horas antes, la partera les había dicho que si el bebé no nace hoy, deben prepararse mentalmente. Octavio estaba de pie con la cara pegada a la pared, con una expresión sombría. Eran descendientes de una noble familia condal, por lo que había algunos temas de los que no podían hablar en voz alta. Pero al menos Clemente pensaba que sería mejor que Isabella muriera. Si la boda de Camelia se hubiera retrasado solo un mes más. Entonces Octavio, que habría vuelto a estar soltero, habría corrido a disculparse con lágrimas en los ojos y habría podido emparentar con la familia Castiglione. Si eso hubiera sucedido, esta molesta situación actual no habría ocurrido en absoluto. Por supuesto, no habría sucedido si su excelente hermano, que estaba distraído por la cara de una mujer, no hubiera traído a esa mujer loca a la casa. Froten sus manos y pies. Traigan agua caliente. La condesa se ha desmayado. Finalmente hubo algo de acción en la sala de partos. Las expresiones de las sirvientas que entraban y salían tampoco eran buenas y el ambiente era grave. Parecía que hoy era el día en que Isabella sería abrazada por el señor. No respira, no respira.